Julio César, un nombre que resuena a través de la historia, reverenciado como un brillante estratega militar, un formidable político e incluso un escritor talentoso, su impacto en el mundo romano es innegable. Pero bajo todo el elogio y los premios hay un lado oscuro y oculto. Un lado que prosperaba en la brutalidad, la crueldad y el puro terror. Vamos a profundizar y descubrir toda la historia sobre César, no solo las partes famosas. La Galia, que comprende la Francia, Bélgica y Suiza actuales, se convirtió en un terrible testimonio de las brutales ambiciones de César. Durante una campaña de 8 años que comenzó en el 58 a.C., César sometió a las tribus galas a atrocidades indescriptibles. En pueblos y aldeas a través de Gaula, hombres, mujeres y niños sufrieron finales devastadores. La tribu Tigirini fue masacrada por completo en el 58 a.C. Al año siguiente, 53.000 de la tribu Menapi fueron esclavizados. Pero el epítome de esta conquista despiadada fue el sitio de Alesia en 52 a.C. Después de meses de resistencia, cuando los galos hambrientos finalmente se rindieron, César ordenó fríamente la ejecución de sus líderes y arrojó a los supervivientes a cadenas de esclavitud. Mientras la conquista de Galia por César produjo estadísticas alarmantes, las historias de las ciudades y tribus individuales pintan un cuadro aún más sombrío de su crueldad. En 58 a.C., César se enfrentó a la tribu migrante de los helvetios. Después de obligarlos a una posición desventajosa, los sometió a una derrota aplastante. Los cuentos hablan de familias separadas, hogares arrasados hasta el suelo y supervivientes obligados a regresar a su patria arrasada bajo la supervisión romana. La campaña de César encontró un obstáculo en Gergovia, donde sufrió una derrota significativa. Pero incluso en retirada, las fuerzas de César dejaron escenas de devastación. Vercingetorix, un jefe galo que lideró la resistencia contra Roma, informó de la desesperación de los padres, presenciando a sus hijos ser llevados a la esclavitud, y el dolor de las familias al ver sus hogares convertirse en cenizas. Después de Alesia, algunas fortalezas galas continuaron resistiendo. Uxellodunum fue uno de esos lugares. Después de un prolongado asedio, la ciudad cayó. Las acciones subsiguientes de César fueron despiadadas. Para ponerles de ejemplo y disuadir cualquier resistencia futura, cortó las manos de los guerreros supervivientes, pero los dejó vivir, convirtiéndolos en encarnaciones andantes de la crueldad romana. En sus escritos, César menciona haber causado la muerte de 400.000 individuos, incluyendo a no combatientes, mujeres y niños, específicamente de las tribus Tencteri y Usipetis. En otra parte de su libro, habla de aniquilar al pueblo de los Eburones durante una tregua. Mientras que la palabra genocidio se empezó a usar en el siglo XX, las propias palabras de César sugieren que exterminó a una nación entera. Aunque muchas de las historias de la brutalidad de César provienen de sus propios escritos o de los historiadores romanos, hay indicios y rastros de las experiencias personales de los galos. Fragmentos de versos druídicos, historias transmitidas de generación en generación. Los hallazgos arqueológicos hablan del profundo trauma de esos años. Una cuenta inquietante habla de una mujer gala que vio a su marido e hijos asesinados delante de ella, solo para ser llevada a la esclavitud romana. Su sufrimiento fue solo una de las muchas tristezas experimentadas en toda Gaula. Se cree que las campañas de Julio César, notablemente en Galia, causaron entre 500.000 a 2 millones de muertes. La mayoría de estas estimaciones provienen de la propia obra de César, Commentari de Bello Gallico, o Comentarios sobre la Guerra de las Galias en inglés. Sin embargo, algunos historiadores sugieren que estas cifras pueden ser exageradas.
Si César tuviera un impacto similar hoy, sería responsable de la muerte de casi 26 millones de personas basándose en estas proporciones. La sed de dominio de César no se limitó a tierras extranjeras. Cuando desafió al Senado romano al cruzar el río Rubicón en 49 a.C., sumió a Roma en una guerra civil. La victoria le otorgó la dictadura, pero con ella vino un reinado de terror. En Corfinium, César ordenó la ejecución de 700 ciudadanos después de su rendición. Y en 46 a.C., 50.000 personas de la tribu Eburones fueron esclavizadas. La oposición al régimen de César fue reprimida rápida y violentamente. El otrora poderoso Senado y Asamblea del pueblo romano vieron drásticamente reducida su influencia. Aquellos que se atrevieron a desafiar a César, desde oponentes políticos hasta antiguos aliados como Marcus Brutus, se encontraron exiliados, ejecutados o forzados al suicidio. El gusto de César por la brutalidad no se limitaba al campo de batalla o a la arena política. Los ciudadanos de Roma lo presenciaron en su vida cotidiana, especialmente en los grandiosos espectáculos que organizaba. Las ejecuciones públicas eran desfiladas como parte de sus triunfos sobre territorios conquistados. Los juegos de gladiadores y las cacerías de bestias se convirtieron en asuntos extravagantes, con cifras de muertos que alcanzaban los cientos, todo orquestado para el divertimento público. Por todo su poder y astucia, el reinado brutal de César sembró las semillas de su caída. En 44 a.C., su poder sin control y la amenaza percibida a la República Romana galvanizó a un grupo de senadores en su asesinato. La ironía no se pierde de vista que una vida empapada de violencia encontró su final en una lluvia de puñaladas en la casa del Senado. Si bien el genio de Julio César en varios campos es innegable, es esencial reconocer la sangre que mancha su legado. Su historia sirve como un crudo recordatorio. La brillantez no justifica la brutalidad, y el poder sin control puede corromper incluso las mentes más brillantes. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en la historia. Si este video te resultó esclarecedor, no olvides presionar ese botón de suscribirte para más contenido como este. Compartir nuestros videos nos ayuda a llegar a más entusiastas de la historia como tú. Así que muestra algo de amor al botón de compartir y valoramos tus pensamientos. Deja un comentario abajo sobre tus opiniones acerca de César o cualquier otra figura histórica que te gustaría que cubriéramos a continuación. Mantengamos la historia viva e interesante. Hasta la próxima.